empezar haciendo una porcelana fría casera un poco express. Necesitamos 2 cucharadas de maicena, que es harina de maíz, y la misma cantidad de cola blanca, es decir, 2 cucharadas. Esta cola es para madera. Le vamos a añadir 4 o 5 gotitas de aceite vegetal, puede ser de bebé o alimentario, y como conservante vamos a añadir 4 o 5 gotitas de vinagre. Amasamos todos los ingredientes. Tenemos que hacerlo en una superficie que sea antiadherente. Por si acaso, antes de empezar, untad la superficie con un poco de aceite que vayáis a utilizar y luego ya colocáis el resto de ingredientes. Esta masa la podéis hacer en pequeñas cantidades para utilizarla al momento, o si queréis hacer más cantidad, la proporción sería 1 taza de cola blanca para madera, 1 taza de maicena, 2 cucharadas de vinagre y 2 cucharadas de aceite vegetal. Esta mezcla la tenemos que llevar al fuego para activarla. Aquí tengo una sartén y tengo el fuego muy bajito, y lo que voy haciendo es intentar que el calor penetre para activar el almidón de la harina. Con esta cantidad es muy fácil, pero cuando hacemos cantidades mayores tenemos que asegurarnos que no queda cruda por dentro. Una vez ya hemos activado y ya no se pega a la sartén, ya podemos utilizar esta masa. Es una masa súper gustosa que es muy fácil de manejar. Ahora está elástica y se trabaja muy bien, y una vez ya hemos hecho la forma que queremos, la dejamos secar y se seca al aire. Lo que voy a hacer yo son unas asas para una lata de atún, que voy a convertir como en una mini olla. Una bolita, y con los dedos le damos forma de rulo y luego doblamos y apretamos los costados. Pegamos la pieza con cola blanca, con la misma cola que hemos utilizado para hacer la masa. Apretamos bien y ahora con un bolígrafo vamos a hacerle unos orificios simulando tornillos, y además nos aseguramos de que está bien pegado. Hacemos lo mismo en el lado contrario. Voy a pintarla con imprimación casera en color negro, porque así le voy a dar un aspecto envejecido. Voy a utilizar 2 cucharadas de yeso, el yeso que se utiliza para las paredes, 2 cucharadas de cola blanca, que puede ser tanto para papel como para madera. Y 3 cucharadas de pintura acrílica en color negro. Añadimos todos los ingredientes y removemos bien. Voy a aplicar una capa tanto en el interior como en el exterior. Primero le doy con un pincel para llegar a todos los rincones y luego lo aplico con una esponja para un mejor acabado. Una vez seco voy a pintar de color blanco. El fondo negro me sirve para 2 cosas. Primero, para tapar la pintura de la lata, porque con un color oscuro es más fácil neutralizar los colores, y luego me va a servir para envejecer el color blanco. Una vez hemos pintado, voy a darle unos toques más de blanco en algunas partes para que se vea como más desgastado, y también para tener un fondo más claro a la hora de pegar la servilleta. Aquí tengo un trozo de servilleta, retiro las 2 capas blancas y lo que voy a hacer es recortar con un pincel húmedo. Es mejor recortar con el pincel y las manos, porque así vamos a crear un borde más finito, no se van a notar los cortes y se va a quedar totalmente integrada la servilleta en la pintura. También me sirve el pincel para recortar a la medida.
Voy a pegar la servilleta con barniz. Como es muy finita, lo aplicamos por encima y se queda pegada y además protegida. El barniz siempre del centro hacia afuera, para así evitarnos las posibles burbujas de aire y las arrugas. Y con el mismo barniz acabamos de barnizar toda la lata. Esta lata la podremos utilizar como joyerito, para guardar monedas o como portavelas, pero en mi caso la voy a convertir en una vela. Aquí tengo una almohadilla para poder pegar el pabilo, que también lo podéis hacer con una gotita de silicona. Esto lo podéis reciclar de cualquier vela. Igualmente también podéis partir una vela a trozos y deshacerla al baño María, aunque yo estoy utilizando cera de soja. ¿Por qué he elegido cera de soja? Porque es una cera que se deshace a una temperatura más baja y además cuando se enfría no se hunde en el centro. En cambio, si utilizamos parafina, hay que dejar un poquito de parafina para que una vez esté seca la vela y se hunda, acabar de rellenarlo. Y aquí simplemente, cuando ya tenemos la soja deshecha, pues lo vertemos. Mirad qué bonito ha quedado. Yo creo que como detallito para Navidad puedes hacer un montón. Puedes ir guardando latas. Puedes utilizar con vela o no. Incluso puedes añadirle esta velita si no quieres hacer todo el proceso de la vela. Y también queda una moneda. Voy a empezar por la lata pequeña y vamos a quitarle el filo con un abrelatas. Vamos a dar la forma de la lata apretando uno de los costados. La parte de abajo para que no esté tan curvada por abajo. Y lo que voy a hacer es con unos alicates darle un poquito más de punta en la parte de arriba. Tenemos la parte de la punta en la jarra, ahora nos hace falta hacerle el asa. Ahora vamos a hacer el asa. Empezamos con una bolita y luego vamos haciendo un rulito apretando con la mano. Una vez tenemos el tamaño del rulito que queremos, lo aplastamos y así tenemos el asa. Vamos a pegar esta parte doblada y por abajo la dejamos recta. Le ponemos pegamento en esta punta. Yo utilizo cola blanca, la misma cola que hemos utilizado para hacer la masa. Pongo el trocito y para que me quede más asegurado y además decorativo, con un bolígrafo aprieto y le hago como si tuviera un tornillo. Como veis, tiene doble función. Nos ayuda a que se quede mejor pegado y lo decoramos. Y ya tenemos el asa. Ahora solo hace falta dejarlo secar. Tengo que decir que esta masa seca muy rápido, así que no la toquéis mientras seca porque se os puede romper. Ahora vamos a pintar la lata y lo voy a hacer con pintura latiza en color blanco. Pintamos tanto el interior como el exterior. Podemos aplicar primero el pincel y luego afinar la capa con una esponjita. Yo al final le he dado 2 capas de pintura en el interior y en el exterior. Ahora vamos por la lata más grande. Vamos a seguir los mismos pasos. Vamos a empezar quitando el filo por 2 razones. Una por seguridad y la otra para poder aplastarla de forma más fácil. Lo mismo, cogemos el extremo de arriba y apretamos con las manos. Y luego con unos alicates nos ayudamos para hacer un poquito más puntiaguda esta parte. Y ahora pues el asa más grande, lo mismo que hemos hecho antes. Un rulito que una vez ya tengamos la medida deseada, la aplastamos. Así, al aplastarlo luego, nos va a quedar una tira con los bordes redonditos. En lugar de bordes rectos, si cortáramos una tira con unas tijeras o con un cúter. Ahora también doblamos hacia adentro la punta y ahora vamos a hacer más tornillitos con el bolígrafo
para que se nos aguante mejor. Y ya la otra parte la pegamos recta. Hacemos un poco la forma así redondita. Le ponemos pegamento, cola blanca y luego apretamos el bolígrafo. Ya tenemos todo seco, ya podemos pintar. Voy a utilizar pintura la tiza en color blanco. Yo primero le doy una capa con el pincel para poder llegar a todas las partes. Como tiene aquí muchas hendiduras, es mejor primero utilizar el pincel y luego ya damos una capa más homogénea, dándole toquecitos con la esponja. Bueno, aquí tengo un trozo de servilleta, le he quitado las dos capas blancas y estoy recortando con un pincel húmedo. Vamos a afinar el borde, va a crear una pelusilla alrededor del borde que va a permitir que se integre la servilleta sin ver los cortes. Voy a utilizar barniz para pegar la servilleta. La coloco bien y si hiciera falta acabamos de recortar las partes blancas que no son necesarias. Una vez ya estamos satisfechos con la servilleta, aplicamos el barniz por encima del centro hacia afuera. La servilleta es muy finita y va a absorber el barniz, se va a pegar y al mismo tiempo estamos protegiendo la servilleta. Así es más difícil que se rompa también. Barnizamos toda la pieza con el mismo barniz. Una parte blanca porque si me canso de la servilleta pues ya tengo esta parte y ya me queda decorativo todo el año. A la otra lata voy a utilizar esta servilleta que tiene un motivo más adecuado al tamaño, es más grande y se va a adaptar mejor y lo mismo, lo recortamos con un pincel húmedo y las manos para que se afine el borde y se integre mejor y no se note. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pegar la servilleta con el mismo barniz con el que vamos a barnizar la lata. He dejado uno de los lados en blanco por si quiero cambiar la decoración. La lata pequeña la voy a convertir en un portavelas. Bueno, la voy a convertir en una vela realmente. Aquí tengo una almohadilla, pero podéis poner una gotita de silicona para pegar el pabilo. Esto lo podéis reciclar de otra vela. Incluso la vela que utilicéis la podéis cortar a trocitos y fundirla al baño María. En mi caso yo estoy utilizando cera de soja, pero podéis reciclar velas que ya no utilicéis, las cortáis a trocitos y lo mismo, las fundís al baño María. Una vez lo tenemos fundido, introducimos y ya tenemos nuestra vela. Una pequeña aclaración, si utilizáis una vela de parafina, dejaros un poquito de vela por si acaso, porque al secarse puede acabar hundiéndose y lo podéis rellenar con un poquito más de cera. En cambio la de soja no suele hundirse y así de bonita nos ha quedado esta vela. Y en el caso de la grande he hecho un centro de mesa poniéndole unas decoraciones, así unas ramas y unas bolitas rojas de acebo, todo falso, pero las piñas sí que son de verdad. El asa cumple totalmente su función, queda muy dura y muy resistente esta masa de porcelana fría casera, que es una masa que se seca al aire. Es flexible cuando está húmeda, pero endurece completamente al aire.